El ejercicio que pretendemos abordar consiste en realizar una macla de poliedros a partir de una representación diédrica en 2D. Para abordar este ejercicio, lo primero que tenemos que observar que estos dos poliedros que tenemos en la proyección diédrica, uno es un prisma oblicuo, que sería el prisma que está aquí representado de color rojo, y otro es una pirámide. Como vemos, la pirámide, su base, se encuentra con la misma cota que la cara superior del prisma. La cara superior del prisma sería este cuadrado, este rectángulo, que tendría el plano compartido con la base de la pirámide, teniendo el vértice de la pirámide en el plano horizontal, como se puede observar relacionando también con la proyección en el perfil izquierdo. La pirámide se encuentra invertida y hay un prisma oblicuo que es de color rojo. Si vamos a realizar este ejercicio, lo primero que tendremos que hacer es la información diédrica, llevarla, que está en 2D, como se puede observar, llevarla a un modelo en 3D, para lo cual vamos a seleccionar la proyección diédrica en planta y alzado, la copiaríamos, pasaría a la memoria RAM y a continuación abriríamos un archivo nuevo que vamos a denominar, por ejemplo, poliedros 3, sobre el cual vamos a llevar la información de la proyección diédrica. Como la proyección diédrica está en un plano, lo que vamos a hacer inicialmente es orientar estos ejes y esta línea de referencia en la dirección de la planta y pegaríamos la información que disponemos en cualquier lado de esta proyección en planta. Ubicaríamos entonces la planta en una posición concreta, arrastraríamos a este punto lo que es la proyección de prisma y pirámide y posteriormente llevaríamos a la memoria RAM copiando lo que sería el alzado. Cortaríamos. Cambiaríamos la orientación del modelo en 3D hacia el alzado y pegaríamos el alzado en cualquier posición para ubicarlo después relativamente. Este alzado lo vamos a trasladar provisionalmente a este punto para colocarlo en un plano horizontal. Tenemos distribuido entonces la planta y el alzado y a continuación desplazaríamos este alzado para que compartiera la cota de la base de esta proyección. Una vez que tenemos las proyecciones diédricas en el modelo en 3D, vamos a empezar a dibujar los correspondientes prisma y pirámide. Para ello, los dos sólidos los vamos a realizar por extrusión. En concreto, la pirámide sería la extrusión de un triángulo que va perdiendo tamaño hasta llegar al vértice, mientras que en el caso del prisma la extrusión sería un rectángulo que se desplaza siguiendo la dirección de una de las aristas. Para esto vamos a dibujar entonces un polígono sobre la base proyectada que lo elevaríamos desplazándolo
hasta la cota que podemos observar de la proyección del alzado. Una vez situada la base de la pirámide en su cota, procederíamos a realizar una extrusión. En este caso la escala sería 0, es decir, queremos que se reduzca en el proceso de extrusión, que no va a ser ortogonal, la base hasta llegar a un punto. Una vez que hemos procedido la pirámide a realizarla mediante extrusión, podemos abordar el problema del prisma. El prisma, su base, como podemos observar, es este rectángulo. Vamos a dibujar entonces un rectángulo siguiendo la proyección de la planta, y vemos que ese rectángulo se va a desplazar mediante una extrusión hasta que sus vértices alcancen, por ejemplo, si nos damos cuenta de este punto corresponde a este punto en proyección horizontal, entonces podemos realizar una línea auxiliar que nos va a dar la cota hacia donde se va a desplazar, la correspondiente arista. Es decir, esta arista que estamos observando aquí parte de este punto del plano horizontal y se va a situar aquí, en este punto, con esta misma cota. En consecuencia, habría que realizar una extrusión, en este caso con un factor de escala 1, de manera que creamos el correspondiente prisma. Observemos que si nosotros vemos el alzado, coincide con la proyección de alzado, y que si observamos la planta, coincide con la proyección relativa a la planta. Luego ya tenemos el modelo en 3D. Realizado estas dos extrusiones, vamos a separar la información de manera que al nivel de sólidos vamos a llevar el prisma y la pirámide. Desactivaríamos el nivel de sólidos que acabamos de alimentar y desactivaríamos el nivel de ejes, con lo cual nos quedamos solamente con las proyecciones diédricas. Toda esta información la seleccionamos y lo vamos a llevar al nivel de las proyecciones diédricas, al objeto de poder separar la información. Con lo cual, si nosotros queremos trabajar solamente con los sólidos, activamos los sólidos y desactivamos las proyecciones diédricas. Una vez realizado este proceso, que ya hemos creado el modelo en 3D, ya podemos abordar el problema de crear la macla. La macla de fusión va a ser una operación topológica sencilla, que es la de unir sólidos. Vamos a unir este sólido a este sólido. Ya estaría realizada la intersección. Para ver las líneas ocultas podríamos pasar a la visualización de líneas ocultas rellenas realistas. Y estamos observando el sólido resultado de la fusión con sus aristas ocultas, que podemos observar de forma dinámica mediante el sistema de visualización. Es decir, se ha realizado la intersección de los sólidos y aquellas líneas que se fusionan en el interior de los otros sólidos desaparecen para obtener la macla de fusión, como podemos observar. Generada esta información, podemos abordar el problema
de crear el modelo para imprimir. Creamos un modelo eligiendo un formato ISO A4, que en este caso lo vamos a dejar con orientación en 0 grados. Tendríamos entonces el formato A4, sobre él vamos a insertar la referencia del formato que tendremos en otra carpeta. En este caso sería el formato A4 horizontal. Abrimos y lo insertamos a la escala 1:1 y posteriormente pasaríamos a vincular el propio modelo en 3D del cual elegiríamos una vista estándar, que va a ser el alzado, que en principio lo vamos a insertar con la escala 1:1. Lo insertamos de forma dinámica, posteriormente lo vamos a desplazar para disponer mayor espacio para la distribución del resto de las piezas, y como a partir de esta proyección vamos a generar mediante plegado de referencias el resto del modelo, lo que vamos a hacer es inicialmente hacer este nivel activo al objeto de eliminar la información que no precisemos. Es decir, las proyecciones diédricas y los ejes los vamos a desactivar, van a quedar solamente lo que son las aristas de los sólidos, y elegiremos un sistema de visualización que tendríamos previamente que desactivar, la correspondiente vista, y elegiríamos un sistema de visualización o de presentación, línea oculta rellena realista. Tenemos que seleccionar el archivo de la vista que es Poliedros 3D, el alzado. Nos aparece solamente esta línea oculta. A partir de esta información, nosotros vamos a generar mediante despliegue por la proyección del primer ángulo, según línea horizontal, sacaríamos la planta y de forma similar sacaríamos, según línea vertical, el perfil izquierdo. Con esto ya hemos conseguido realizar las proyecciones diédricas de la macla de fusión Si queremos mover todas estas, se pueden seleccionar pulsando la tecla de control y moviéndolas simultáneamente todas, centrándolas en el formato. Bien, realizado esto, ya pasaríamos a realizar la siguiente parte del ejercicio, que va a ir en un segundo vídeo, en el cual nosotros vamos a determinar la distancia de un punto a un plano concreto de este ejercicio. Sobre esta macla de fusión vamos a determinar un problema de distancias. Concretamente, el problema que vamos a determinar es la distancia que existe desde este punto al plano de esta cara. Para poder realizar este ejercicio, teniendo en cuenta que es una macla de fusión, tendríamos que trazar una recta perpendicular desde este punto a esta cara y hallar la intersección.
pero como se han fusionado todos los sólidos con los que estábamos trabajando, para determinar el problema de distancia puede ser que tengamos conflicto entre las distintas superficies propias del sólido. Para ello, entonces, lo que tendríamos que crear como punto de partida es una superficie plana coincidente con la cara del sólido. En este caso, vamos a generar un rectángulo con el método rotado, de manera que cogemos estos tres vértices y generamos este rectángulo. Este rectángulo, como podemos observar, está coincidiendo con la cara. Como ese rectángulo es una superficie muy pequeña para coincidir con la intersección de la perpendicular que vamos a trazar de este punto, lo que vamos a realizar es un aumento de esta superficie. Para aumentar la superficie lo vamos a realizar mediante los puntos tentativos o puntos dimensionadores que tiene este rectángulo, y para ello primero lo que haremos es situar el sistema de coordenadas auxiliares coincidiendo con esta cara. Para ello cogemos sistema de coordenadas auxiliares determinado por 3 puntos, de manera que hacemos coincidir con la cara correspondiente, como se puede observar. Ahora el sistema de coordenadas auxiliares es coincidente con la cara del rectángulo. Hay que tener la precaución de ver que a continuación en la QDRAP sus coordenadas están con la rotación siguiendo el sistema de coordenadas auxiliares. Realizado este proceso, lo que cogemos la herramienta de selección, capturamos el correspondiente rectángulo y desplazamos los puntos tentativos de manera que aumente esa superficie. Ya tenemos un rectángulo con una superficie suficientemente grande para no tener problema en caso de determinar la distancia. Para determinar la distancia, entonces, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos orientado el sistema en la dirección del sistema de coordenadas auxiliares coincidiendo con el plano que deseamos, la perpendicular va a llevar a ese plano la dirección del eje Z. Entonces cogemos por la línea, vamos a elegir una línea auxiliar. Para poderlo observar vamos a eliminar el sistema de visualización y poner jaula de alambre para que se vea con mayor claridad. Y entonces trazamos una recta perpendicular desde este punto. Habrá que orientar el QDRAP girándolo de forma oportuna. En este caso iríamos en este sentido, pulsaríamos la tecla de Enter para bloquear la dirección y estamos trazando una perpendicular. Como se puede observar, esta recta es perpendicular a ese plano porque sigue la dirección del eje Z que hemos orientado previamente según la cara. Realizado este procedimiento de la perpendicular, para hallar la intersección nos basta recurrir a las herramientas que disponen las superficies. Hay una herramienta de superficies que es determinar intersecciones, calcular intersecciones. La intersección de una recta con un plano va a ser un punto y vamos a visualizarlo ese punto mediante un color diferente. Cogemos intersección y designamos el rectángulo y designamos la recta. Observamos que ha aparecido un punto verde. Hay que tener cuidado con los sistemas de visualización, porque los sistemas de visualización, si no está en forma alámbrica, no se va a poder visualizar esta intersección. Vamos a observarlo, por ejemplo, con la línea oculta rellena realista. Desaparece el punto. Sin embargo, en la visión alámbrica sí se sitúa el punto. Pues bien, para hallar la distancia, podríamos hallar, ya sabemos que la distancia entre este punto y este punto sería la distancia que hay desde este vértice a este plano de esta cara, que hemos hecho coincidir con el rectángulo. Y hay dos problemas que hay que abordar. Una, cuál es el segmento mínima distancia, y otra, cuál es la propia distancia. La propia distancia ya la podríamos determinar
porque si tenemos seleccionado el snap múltiple y cogemos elementos de determinadas distancias, medir distancia entre puntos, se puede designar este punto y calcular este otro punto, y la distancia, como vemos, nos da 15.462 milímetros. Ese sería el valor de la distancia. Si lo que queremos es el segmento mínima distancia, como la línea perpendicular por precaución las hemos hecho con una longitud suficientemente larga para determinar la intersección, lo que podemos hacer es editar con extender línea. Al editar con extender línea, llegaríamos al punto y tendríamos el segmento mínima distancia. Este sería el segmento mínima distancia, que podemos cambiar de color, por ejemplo, para verlo más claramente. Segmento mínima distancia sería este segmento. Bien, por tanto, si cogemos la herramienta de medición de distancia y en vez de seleccionar entre puntos, seleccionamos a lo largo del entre puntos, seleccionamos a lo largo del elemento, podemos tocar el elemento y seguir hasta el punto, y nos daría la distancia 462 que hemos determinado anteriormente por distancia entre dos puntos. Entonces el problema de distancias se reduce sencillamente a realizar un dibujo en que hemos colocado un plano auxiliar y trazar una perpendicular una vez que hemos orientado el sistema de coordenadas auxiliares de forma oportuna para ser coincidente con el plano al cual queremos calcular la distancia. Si queremos abordar el problema de la determinación de la verdadera magnitud de una superficie mediante abatimiento, como es el caso del problema en que queremos abatir la cara IJL, lo primero que debemos realizar sería extraer la cara con la herramienta de sólidos, extraer cara bordes. Esta herramienta nos permite extraer las caras a un nivel, que en este caso va a ser nivel de caras, con un grosor de un estilo determinado. Nos basta tocar el sólido, desplazarnos hacia el interior de la superficie de la cara que queremos abatir. Vemos que cambia el color del entorno. Si esa es la superficie que queremos seleccionar, entonces confirmaríamos con un clic en la pantalla y confirmaríamos con un nuevo clic con el botón izquierdo. Realizado esto, esa cara la vamos a trasladar para trabajar con ella y posteriormente abatirla. Realizaríamos una copia, un desplazamiento, moveríamos en el plano horizontal y posteriormente vamos a trabajar con esta cara. Debemos de observar que si estuviera en el caso apoyada en el plano horizontal, la horizontal IJ sería la recta IJ sería una recta horizontal. Aquí ocurre igual, ya que el plano superior es un plano paralelo al horizontal. En consecuencia, la recta IJ es una recta horizontal. Hacemos esto porque el abatimiento se va a realizar a través de una recta horizontal. En consecuencia, cogeríamos y trazaríamos una recta auxiliar que iría desde el punto I al J, y esa recta la copiaríamos, la moveríamos, hasta el vértice inferior que está en el plano horizontal. El proceso de abatimiento va a realizarse mediante el giro a través de este eje, y vamos a utilizar la rotación mediante 3 puntos. Los 3 puntos que vamos a utilizar, por un lado, va a ser uno de ellos de una recta de máxima pendiente,
Las rectas de máxima pendiente son perpendiculares a las horizontales, en consecuencia trazaríamos un segmento que partiría de este vértice y cogeríamos la opción de snap de perpendicularidad. Una vez que tenemos la recta de máxima pendiente, lo que vamos a hacer es hallar la proyección de ese vértice desde el cual trazamos la recta de máxima pendiente sobre el plano horizontal. Realizaríamos entonces un trazado de una recta auxiliar desde este punto hacia el plano horizontal. En consecuencia, orientamos el acutrad en la vertical, dándole a Enter anclamos la dirección y capturamos un punto del plano horizontal, en este caso este. Uniríamos con la intersección de la línea de máxima pendiente con la horizontal, y los tres puntos que nos van a permitir girar para batir van a ser este punto como centro de giro, este punto y este punto la proyección. Empleamos entonces la herramienta de rotar. Seleccionaríamos la superficie, a continuación el punto desde el que se inicia la rotación, un punto de rotación y posteriormente el tercer punto que está en el plano horizontal. De esta forma hemos girado la pieza y lo podemos observar que está en el plano horizontal, ya que si elegimos la visión de alzado, vemos que toda la pieza se ve proyectada en la dirección de alzado como una línea. Luego de hecho está en el plano horizontal. Damos vista. Y entonces, si observamos esta pieza desde la dirección, como está en el plano horizontal de la planta, se va a ver en verdadera magnitud. Observemos cómo la línea máxima pendiente conserva la perpendicularidad respecto al horizontal. Si esa es la recta en verdadera magnitud, entonces podemos crear una vista auxiliar con esta vista abatida. Esta sería la vista que queremos observar. Nos iríamos a las utilidades, a vistas guardadas, y en vistas guardadas encuadraríamos esta vista con un clic en pantalla. Daríamos el nombre que vamos a llamarle abatimiento, y al hacer un clic en la pantalla vemos que en el conjunto de vistas guardadas aparece abatimiento. Pues bien, una vez que tenemos esta vista guardada, podemos irnos al modelo que disponemos con las tres vistas y vemos que aquí aparece porque anteriormente en referencias, vamos a eliminarlo, vamos a eliminar esta referencia creada anteriormente para ver el proceso. Es decir, nosotros disponemos de las tres vistas normalizadas: alzado, planta y perfil izquierdo. Entonces iríamos al conjunto de referencias, iríamos a herramientas vincular, y en el ejercicio que corresponde a la poliedros abatimientos, abriríamos y dentro de las vistas guardadas buscaríamos, desplegaríamos aquí, vemos que hay una que es el abatimiento. Aceptamos y aparece el abatimiento de forma dinámica. Si quisiéramos ahora conocer la superficie correspondiendo a esta vista, podríamos medir, no debemos de medir directamente. O sea, vemos que si medimos directamente, como estamos trabajando en el espacio papel, nos va a dar una vista que dice 0,15 milímetros cuadrados. No está correcto. Para poder determinar la superficie real, tendríamos que activar el nivel correspondiente, y al ser este nivel activo, que se puede observar que es activo porque mantiene el color, mientras que el resto de las referencias se observan que están de color gris, nosotros medimos realmente sobre él. Entonces emplearíamos la herramienta de medir área, clicaríamos sobre la superficie
Nos sale en este caso 105.517,2582 milímetros cuadrados. Seleccionaríamos esta cantidad para copiarla y una vez que está este dato en la memoria RAM, podríamos rotular el mensaje correspondiente que queramos y a continuación pulsar control V y esta cantidad quedaría incorporada, de manera que disponemos entonces de la vista en verdadera magnitud. Igual ocurriría si nosotros quisiéramos medir ángulos, distancias, pues con el nivel activado, la capa de referencia activa, podríamos medir como si se midiese en el dibujo real. Terminado esta operación, desactivaríamos y tendríamos la presentación preparada para imprimir. Si queremos abordar el problema de realizar una sección sobre esta macla de poliedros y posteriormente, mediante un cambio de plano, obtener la verdadera magnitud de esa sección, lo primero que debemos realizar, supongamos que la sección que queremos trazar corresponde a un corte de esta macla por un plano que pasa por J, por I y por el punto D. El primer paso que deberemos realizar es crear una superficie de un rectángulo. Haremos una simbología que se vea con nitidez de un rectángulo que pase por estos tres puntos. Si lo tenemos con la forma rotada, va a realizar un trazado de un rectángulo que se ajusta al plano que pasa por esos tres puntos. Puede ocurrir que esta superficie del rectángulo no corte, como se puede observar, a toda la pieza de la macla de fusión, ya que se ve que aquí penetra esta arista en este punto y hay una línea de puntos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aumentar el tamaño de este correspondiente rectángulo auxiliar. Para esto vamos a trazar una línea que iría de este vértice del rectángulo a este otro vértice y la extenderíamos una distancia suficiente para agrandar en base a ese recorrido el rectángulo. Cogeríamos la herramienta de selección y capturaríamos uno de los dimensionadores de ese rectángulo, que sería este punto, que lo desplazaríamos hasta esta posición. Realizado esto, podemos comprobar mediante una visualización suavizado por sombras que la superficie que abarca a este rectángulo nos permite cortar todas las caras del correspondiente sólido que ha sido la macla de fusión. Realizado entonces esto, procederíamos a realizar la intersección. La intersección la podemos realizar con las herramientas que tenemos de sólidos, que corresponden a la intersección de superficies. Aunque estemos trabajando con un sólido y con un rectángulo, la herramienta de calcular intersecciones de superficies nos identifica la superficie de las caras y realiza con ellas las intersecciones. Así nos basta entonces elegir esta herramienta, seleccionar el sólido, cogemos la herramienta de intersección, seleccionamos el sólido, a continuación el rectángulo y se determina la sección que aparece como esta línea de color verde.
Esa línea de color verde es la sección, y esa sección ya aparece como una entidad que podríamos copiar capturando este punto, conmutando, desplazándola a una sección, a un lugar conveniente para trabajar posteriormente con ella. Bien, una vez que tengamos la sección, si queremos hallar su verdadera magnitud, sea la dirección de vista que tengamos, daría igual, supongamos que tenemos una vista isométrica y tenemos la sección correspondiente. Para ver la verdadera magnitud, ¿qué tendríamos que hacer? Pues emplear la herramienta de visualización de rotar vista. Rotar vistas tiene varios métodos. Tiene el método dinámico, que es el que se utiliza con más frecuencia, pero tiene también el método de 3 puntos. En consecuencia, si cogemos la visión mediante 3 puntos, nos basta dar 3 puntos de la correspondiente sección para poder verla en ese sentido. Pero vemos que no se pueden seleccionar los puntos. Esto es debido a que cuando se crea la sección viene como un grupo gráfico y entonces el grupo gráfico no identifica puntos. Para poder identificar los puntos y poder trabajar posteriormente con la sección, emplearemos una herramienta de edición que es la de separar elementos en cadenas y formas de línea. Tocaríamos el grupo gráfico y quedaría descompuesto. Posteriormente, para poder trabajar con esta sección, si queremos medir su superficie, como se ha descompuesto en elementos lineales, tendríamos que volver a convertirla en una superficie, en una entidad compleja, pero una entidad compleja de forma poligonal. Esta entidad poligonal la tenemos en la crear forma poligonal compleja. Iríamos seleccionando de forma consecutiva todos los segmentos que constituyen la sección, sin saltarnos ninguno de ellos, de forma consecutiva. Y una vez que tengamos la forma poligonal compleja, sí podemos visualizar mediante rotar vista mediante 3 puntos. Y nos basta tomar 3 puntos cualesquiera de esta vista para que tengamos la vista en la dirección de ese plano. Si damos a ajustar vista y ver todo el dibujo, estaremos observando que el rectángulo auxiliar lo estamos viendo como un rectángulo en verdadera magnitud y en consecuencia estamos observando la dirección perpendicularmente a ese plano que produjo la sección. En consecuencia, esta vista que tenemos en la parte inferior, esta vista que tenemos aquí, corresponde a la vista correspondiente de esa sección. Si esto lo queremos representar en verdadera magnitud, recordemos que este sería el punto I, el J y este sería el punto D. Al igual que habíamos hecho con el abatimiento, que en ese caso al colocarlo sobre un plano horizontal mirábamos en la dirección de la planta, aquí nos basta crear una vista guardada en el sentido que estamos observando. Iríamos entonces a la utilidad como hicimos para el abatimiento, utilidad de vistas guardadas. Elegiríamos crear la vista guardada, la denominaríamos sección, haríamos un clic en la pantalla y se crearía la vista guardada. En consecuencia, si ahora nos vamos a la vista que tenemos de planta, alzado y perfil, sobre ella podríamos meter como referencia la vista guardada que corresponde a ese cambio de plano. Es un cambio de plano pero realizado en 3D. Entonces vincularíamos una referencia más, abriríamos el archivo con el que estamos trabajando, iríamos a vistas guardadas, desplegaríamos y debe de aparecer la vista guardada. En este caso no aparece la vista guardada porque hemos seleccionado un archivo que no es el que debíamos de trabajar, el del abatimiento. Es el archivo vincular
correspondería a la sección, perdón. Entonces aquí en vista guardada tenemos sección, seleccionaríamos, se desplazaría y ahí tendríamos la sección correspondiente que podríamos colocar pues moviéndola de forma conveniente, y al igual que antes, lo mismo que se calculó, si queremos calcular por ejemplo la superficie de esta sección, lo que tendríamos que realizar es, al igual que hicimos con el abatimiento, activar la correspondiente referencia para medir directamente sobre ella. Así, para medir esta superficie, nos iríamos a la correspondiente referencia, daríamos al botón derecho y daríamos a activar sobre la sección, y una vez que la tenemos activada, se observa que se ve en su color, mientras que el resto de las referencias aparecen de un color gris. Entonces podemos medir al igual que hicimos anteriormente, es decir, nos iríamos a la herramienta de medir área, seleccionaríamos el área y nos aparece aquí la medida que correspondería, como estamos en milímetros, a 2812,31 milímetros cuadrados. Podemos copiar esta cantidad seleccionándola y pulsando control C, y posteriormente, tras desactivar esta vista, podríamos rotular sobre la presentación que estamos disponiendo, superficie, sección, y después de colocar este texto pulsaríamos control V, milímetros cuadrados, y tendríamos este dato colocado sobre la representación técnica correspondiente. Si pretendemos resolver el problema del ángulo que forma el plano de una cara con el plano horizontal, podemos recurrir al mismo archivo en el cual estuvimos trabajando con el proceso de abatimiento. Recordemos que para abatir recurríamos a una recta horizontal, concretamente sería la traza del plano que determina esta cara con el plano horizontal, alrededor de la cual giraríamos hasta colocarlo en el plano horizontal. Para realizar esto empleamos la herramienta girar alrededor de 3 puntos, de manera que seleccionábamos la cara correspondiente y posteriormente, tras seleccionar la cara, girábamos alrededor de la intersección de una línea de máxima pendiente que habíamos trazado con la línea horizontal, que lo tomamos como centro de giro, y después utilizábamos como segundo punto este punto y como tercer punto utilizábamos este punto. Así obteníamos esta pieza que sería la batida. Pues bien, el ángulo que forma este plano con el plano horizontal es el ángulo que forma la recta máxima pendiente con su proyección horizontal, de manera que nos bastaría medir este ángulo entre estos puntos, entre estos dos segmentos, que nos da en este caso 67,43 grados.